La vez pasada vimos esas dos redes, pasiva de filtro pasa-altas, pasa-bajas, a partir del diagrama original del circuito en el tiempo, en el dominio del tiempo, lo pasamos al dominio de S y pudimos, mediante técnicas de divisor de voltaje, por ejemplo para el filtro pasa-bajas, pasándolo de aquí para acá, mediante técnicas de divisor de voltaje, obtuvimos B0 en BI, lo definimos como función de transferencia y teníamos esta expresión, la cual tiene un polo en -1 en R1C1, ya definimos lo que era un polo, y tenía un cero en ¿dónde? ¿Se acuerdan? En el infinito. Cualquier sistema físicamente realizable, es decir, que yo lo pueda construir, tiene que tener la misma cantidad de polos y ceros. Si no tiene la misma cantidad de polos y ceros, no es físicamente realizable. Ahí hay un polo explícito en -1 en RC y un cero implícito porque no se ve, pero en S igual a infinito. Cuando S tiene infinito se tiene un cero. Su diagrama de polos y ceros es muy simple. Entonces, en el plano definido por Gauss, en el plano S, tenemos un polo, se le dice polo real y negativo, porque cuando S tiene un valor real precisamente y negativo, es cuando la función se indetermina. Ok, algo similar hicimos para el filtro pasa-altas, intercambiando el capacitor y la resistencia. Lo enviamos mediante la transforma de Laplace al dominio de S, utilizamos divisores de voltaje y obtenemos la función de transferencia que le estoy llamando G de S, dada por esa expresión, y de acuerdo a esta expresión se tiene un cero y un polo explícitos. El cero está en S igual a 0. Si hacemos S igual a 0, esta función vale 0 toda, entonces tenemos un 0 en el origen, en S igual a 0, y un polo en -1 en R2C2. Entonces hasta ahí vimos la vez pasada, ¿no? Si yo observo un plano S, y en ese plano observo dónde están los polos y los ceros, vamos a comenzar con los polos, observo dónde están los polos, yo puedo predecir cómo se va a comportar el circuito mediante la siguiente técnica. Si yo quiero pasar este diagrama al dominio del tiempo, pues quiero pasar del dominio de S al dominio del tiempo para ver cómo se va a comportar mi circuito ya realmente en el tiempo. Generalmente las coordenadas de los polos, voy a poner por ejemplo el filtro pasa-bajas que tiene un polo aquí. Entonces al -1 en RC le voy a poner un número, por ejemplo 1, supongan que esto es -1, cualquier valor, se me ocurre ahorita -1. Generalmente esta distancia que hay del origen al polo, cuando yo paso esta función al dominio del tiempo, esta distancia que hay hacia el polo, esta distancia viene a formar parte del exponente de la exponencial en función del tiempo. O sea, aquí tendría la cantidad de -1, lo pongo así para que se vea, por t. Va a depender la entrada que yo le aplique al circuito. Si es una entrada de impulso, significaría golpear el sistema, esa es una entrada de impulso, o una entrada de escalón, o una entrada senoidal. Va a ser la respuesta completa que voy a tener con esto. Entonces, por ejemplo, si me interesa conocer lo que se conoce como respuesta transitoria del circuito, de mi sistema, aquí está mi sistema, aquí está la entrada, aquí está la salida. Para conocer la respuesta transitoria del sistema, yo tengo varias opciones. Una opción es golpearlo, entonces lo golpeo con una función impulso con respecto al tiempo, lo golpeo y observo la respuesta de salida del sistema. Esa es una opción. Otra opción es aplicarle una entrada de escalón unitario, entonces le aplico un escalón así, de valor 1, con respecto al tiempo. Esto lo aplico en XY, y le aplico una entrada de escalón y observo cómo se comporta la salida. O bien,
si me interesa conocer la respuesta en frecuencia, que es el tema de este curso, la entrada de prueba que voy a aplicar va a ser una señal senoidal o cosenoidal, no importa. Entonces separamos, cuando quiero conocer la respuesta transitoria, golpeo el sistema con una función impulso, con un escalón, con una rampa, lo que sea. Y si quiero conocer la respuesta en frecuencia, le aplico una señal senoidal. Ok, entonces, si yo aplico, por ejemplo, una función impulso a este sistema, es decir, a este sistema, previsto en su diagrama de polos y ceros, entonces, si la función impulso lo aplico aquí, golpeo al sistema, le aplico una entrada de impulso aquí. Entonces, el capacitor, que corresponde al voltaje de salida, se dan cuenta, el voltaje de salida es lo mismo que el voltaje en el capacitor va a responder, por ejemplo, de esa forma. Viéndolo muy simple, no estoy aplicando ecuaciones. Si yo grafico esto, en función del tiempo, gráfico B0, cuando el sistema le aplicó una función impulso, ¿qué forma tendría eso? ¿Podríamos graficar esa función? Creo que está sencilla. Aquí tengo t igual a 0 y el t va a ir aumentando. En t igual a 0, evalúo esto en t igual a 0 y ¿qué me da? 1. Ok. Conforme el tiempo transcurre, conforme el tiempo va aumentando, ¿qué va pasando con D0? Con esa exponencial. Va decreciendo, ¿estamos de acuerdo? Va decreciendo. Después de 5 segundos, consideramos que ya casi llegó a 0. Nunca llega a tocar a 0 porque es una exponencial. Después de 5 segundos, o sea 5 tau, vamos a llamarle 5 constantes de tiempo, la salida ya llegó casi a ser 0, ¿estamos de acuerdo? Bueno, bajo ese enfoque, vamos a ver otro ejemplo de posición de polo y cero. Supongan que mi otro circuito, entonces rompo ahí el eje. Supongan que ese otro circuito, el rojo, tiene un polo real y negativo en -5. Lo que voy a hacer es comparar estos dos sistemas. Voy a comparar, este es un filtro pasabajas de primer orden, este es otro filtro independiente que tiene un polo aquí. Entonces quiero compararlos para ver si puedo sacar alguna conclusión. Entonces le llamo ahora B02, mi segundo circuito. Cuando yo lo pase al dominio del tiempo, cuando esta posición del polo la pase al dominio del tiempo, va a aparecer como E a la -5 por T. Porque a la -5 pues es la distancia del polo al origen, ¿no? Ok, quiero comparar el sistema rojo con el sistema negro. Entonces grafico B02 con respecto al tiempo. ¿Cómo sería la gráfica de esa nueva exponencial comparada con la negra? Suponiendo que utilizamos la misma escala de tiempo, ¿ok? En 0 va a valer 1. Entonces ahí está, vale 1, igual que el otro. Pero ahora, ¿qué pasa? Conforme transcurre el tiempo, ¿qué pasa? Va a decaer, ¿cómo? Más rápido, ¿estamos de acuerdo? Más rápido. ¿Ok? Entonces, tiene un decaimiento más rápido. Entonces, vean, a ver si está claro lo que estamos viendo. Estoy tratando de relacionar la posición del polo en el S, en el plano S, con respecto a su comportamiento en tiempo, ¿cómo va a ser? Podríamos sacar como conclusión que si el polo está más alejado del origen, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser más? ¿Más qué? Más rápido. Ok, su respuesta va a ser más rápido. ¿Sí está claro para todos eso? ¿Preguntas, dudas? De esa manera, solamente observando la posición de los polos en el plano complejo, podemos predecir cómo va a ser la respuesta de un sistema. Por ejemplo, aquí sería la respuesta del escalón, ¿verdad? Pero si le pongo una entrada, perdón, la respuesta del impulso.
Si le pusiera una entrada de escalón, ¿cuál sería la diferencia? Pues la respuesta al escalón sería una exponencial que ahora sube tendiendo a 1, ¿verdad? Lenta cuando el polo está en menos 1 y más rápida cuando está en menos 5. ¿Ok? Entonces, observen cómo, viendo nada más la posición del polo, puedo predecir cómo va a responder el sistema. ¿Ok? Bien. Algunos sistemas van a presentar polos complejos y conjugados. Siempre que hay un polo complejo, siempre se presentan de manera conjugada. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay un polo complejo acá, siempre se va a presentar el conjugado, siempre. ¿Okay? Vamos a ver ese ejemplo. Si los polos son complejos y conjugados, sus coordenadas son tanto reales, diferentes de 0, como imaginarias, también diferentes de 0. Vamos a ver qué pasaría con este polo si lo trato de pasar al tiempo. ¿Qué es lo que me dice este polo? ¿Cómo se va a comportar el sistema? La coordenada real va a valer menos 1, lo hice coincidir. Y esta coordenada pues le pongo también, le voy a poner más j por 1. Como este es conjugado, este va a valer ¿cuánto? Menos j1. ¿Ok? Como prueba puede ser cualquier valor. Bueno, si yo veo que un sistema tiene polos complejos y conjugados, dos polos complejos y conjugados, me interesaría saber en el tiempo cómo se va a comportar. Darme una idea de cómo se va a comportar sin hacer un análisis muy preciso. Bueno, entonces para el sistema verde, supongo que le aplico la misma entrada de prueba que estoy aplicando aquí, la entrada de impulso. Entonces para el sistema verde, como ya tiene polos complejos y conjugados, su respuesta va a ser así. Entonces B0, también lo estoy haciendo de manera cualitativa. Cuando yo lo pase a tiempo, entonces este polo verde va a aparecer como exponente de la exponencial. Entonces para ese sistema va a aparecer como E elevado a la menos ST, pero S tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces me quedaría E a la menos 1 más menos J omega, donde omega vale 1, ¿verdad? Ok, por propiedad del exponencial, esto lo puedo poner como E a la menos 1, todo por T, perdón, todo por T, entonces a la menos 1 por T, por E a la más menos J omega T. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esta primera parte del exponencial se va a comportar así, ¿cierto? Pero esa parte está multiplicando a E a la más menos J omega, entonces recordamos E a la J omega, E a la J omega T, ¿qué significa? ¿Qué significa una exponencial elevada a un número imaginario? ¿Qué significa en el tiempo? ¿Se acuerdan de esta relación? Esto lo puedo pasar al coseno de omega T más menos J seno de omega T, ¿ok? Y esto me representa una función senoidal o cosenoidal con una cierta fase. La componente es la que me da el comportamiento de fase, ¿ok? Entonces en el tiempo, si yo veo esta exponencial en el tiempo, pues sería algo así, ¿no? ¿En dónde la empecé? Pues eso depende de la relación entre estos dos, ¿ok? Eso es lo que significa esta función. Ok, entonces combinemos. Si una exponencial elevada a un número imaginario me representa una oscilación y la estoy multiplicando por esto que me representa una atenuación, ¿qué voy a graficar acá? Pues la parte de la atenuación, entonces la voy a poner en línea punteada y dentro de ese comportamiento de atenuación que tengo, voy a tener una oscilación que decae, ¿no? Es como si golpeara una campana, por ejemplo, ¿no? Entonces la golpeo y la campana
suena y después de un tiempo comienza a atenuarse su sonido. O la cuerda de una guitarra, la pulso. Entonces tengo una oscilación con una cierta amplitud que conforme pasa el tiempo se va atenuando. ¿Ok? ¿Está claro esto? Bueno, hacemos otro experimento. A ver si quedó claro. Supongan que tengo un sistema azul, a ver qué pinta, que tuviera unos polos complejos y conjugados aquí. La misma coordenada real, pero la imaginaria es más alta. Viendo esa posición de los polos azules, díganme en forma cualitativa, comparativamente con este, ¿cómo voy a ver yo su respuesta? De cero. Tenemos la misma atenuación, ¿verdad? Porque la componente real es la misma, pero ¿qué pasaría? ¿Va a diferir de la verde la posición de los azules? ¿Qué? ¿En qué forma? ¿Qué varía? ¿Cómo sería? La frecuencia ¿cómo va a ser? Más alta. Entonces, la frecuencia sería así. O sea, tendría más ciclos, ¿no? Más ciclos. ¿Por qué? Porque la frecuencia es más alta, la componente de frecuencia es más grande, esta omega 2 sería más grande que esto. Supongo que aquí vale 10 comparado con esto. ¿De acuerdo? Una última prueba, a ver si quedó claro. Supongan que esta coordenada imaginaria la mantengo, pero los polos los grafico aquí. Entonces, para este sistema rojo, para este sistema de polos complejos y conjugados, ¿cómo debería yo dibujar la respuesta en el tiempo? Para el caso rojo, pues sería otro sistema. ¿Qué es lo que varió ahora? La componente real vale menos 5. La frecuencia debe ser igual a la frecuencia de la verde, bueno, del primer caso. ¿Y cómo dibujarían esto? ¿Cómo se comportaría este sistema? Una atenuación más rápida, ¿no? Ok, entonces sería la frecuencia de la verde, pero se atenúa más rápido. Es como, digamos, golpear una puerta, ¿no? O el pizarrón. Vean que el sonido se apaga luego. Entonces, si yo pudiera aproximar la función de transferencia del pizarrón por un sistema de segundo orden, sus polos los pondría alejados del eje J omega, porque se atenúa rápido el sonido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ven? ¿Sí queda claro? Bueno. Ahora, la pregunta clave. Si los polos complejos y conjugados estuvieran aquí, ¿qué dibujarían? Sobre el eje J omega no hay coordenada real. ¿Qué me representa este sistema? ¿Y cómo lo dibujo eso en tiempo? Sin atenuación, exactamente, sin atenuación. Entonces, para este caso, lo voy a poner aquí. Este caso me representaría una señal senoidal continua, sin atenuación, eso sería B0. ¿Ok? Bueno, cuando ustedes han ido al laboratorio, han utilizado los generadores de funciones y generalmente utilizan la función senoidal. La función senoidal es una señal senoidal sin atenuación, ¿verdad? La ajustan a una determinada amplitud, 10 volts, 1 volt. Entonces, cuando ustedes están haciendo experimentos en el laboratorio con el generador de funciones en función senoidal, están utilizando el generador de función en este eje, es decir, el generador de función más bien trabaja en este eje. El generador de funciones, cuando seleccionamos señal senoidal, lo estamos variando en este eje. Si recuerdan, la vez pasada, yo les comenté que si hacíamos una gráfica de la magnitud de f de s contra el plano, teníamos por ahí una superficie que volaba. Por ejemplo, para este sistema
que tiene un polo irreal y negativo. ¿Se acuerdan que aquí se indetermina? Y luego tengo una superficie que la puedo cortar por un cristal azul, ¿verdad? Como viene en la gráfica, y lo vimos la vez pasada. Y ese cristal azul, cuando corta la superficie, me genera un contorno. Bueno, fíjense, al cortar esta función f de s con este plano azul, lo estamos cortando en el eje f de s y el eje j omega. ¿Por qué se escoge el j omega? Porque el j omega es donde operan los generadores de funciones de laboratorio. Entonces, cuando yo pruebo un sistema con un generador de funciones en función senoidal, estoy probando cómo se comporta la amplitud, la magnitud de f de s, pero nada más en este plano. Es lo que yo les mencionaba la vez pasada, que este plano corresponde al plano de Fourier, a lo que corresponde el análisis de Fourier. Bueno, entonces, para cortar esa función de transferencia, con este plano azul, lo que se hace es sustituir S o igualar S a J omega. Si yo restringo el valor de S es todo el plano, pero si lo restringo a que nada más opera en el eje J omega, digo S igual a J omega. Y entonces voy a ver cómo se comporta toda la superficie nada más en el plano magnitud contra frecuencia. Y eso me da el primer diagrama, que definimos como diagrama de Bode. Entonces, cuando yo tomo esta función de transferencia, que es la que estoy tomando como ejemplo, la evalúo en S igual a J omega. Entonces, ya no pongo f de S, sino f de J omega, pongo magnitud, eje vertical, y en el eje horizontal pongo el eje J omega. Lo que voy a observar es este contorno, ¿estamos de acuerdo? Si esto lo grafico en decibeles y esto en escala logarítmica, entonces tendría la gráfica que vimos ya la vez pasada. Esta sería la aproximación asintótica del filtro pasabajas. La curva real sería esta. Entonces, esto me representa el contorno de esta superficie cortada por el cristal. ¿Les queda claro eso? Bien. ¿Qué relación tienen ahora la posición de polos y ceros con respecto al diagrama de magnitud de respuesta en frecuencia en el sistema? Bien, si el polo está cerca del origen, entonces esta distancia que hay de aquí para acá en el eje real, digamos, si la proyecto sobre el eje J omega a la misma distancia, por ejemplo, si esta distancia vale menos 1, aquí tendría un menos 1 proyectándolo sobre el eje J omega y viendo cómo el cristal corta la superficie, y eso me define la frecuencia de corte. En otras palabras, esta distancia de aquí me representa la frecuencia de corte del filtro, pero en el eje J omega. ¿Sí queda claro eso? Ok. La frecuencia de corte de menos 5, pues estaría más alejado, ¿cierto? Y entre más alejado se encuentre el polo, el ancho de banda es más grande. Y si el ancho de banda es más grande, el sistema es más rápido. ¿Está? ¿Ok? Bien. ¿Y qué pasa con los polos complejos y conjugados? Los polos complejos y conjugados pues también tienen efecto. Va a depender de la combinación de coordenada real, coordenada imaginaria. Generalmente, cuando hay polos complejos y conjugados, se comienzan a presentar picos resonantes acá. Entonces se altera el diagrama de Bode presentando picos resonantes. También, como lo pudieron ver en las gráficas, si tuvieron la oportunidad de jugar con las gráficas, vieron que al acercar los polos al eje J omega, se comienzan a presentar picos resonantes, ¿ok? Bueno, con esto nada más es un análisis cualitativo, no puse nada de ecuaciones, para poder predecir de la posición de los polos y ceros cómo se va a comportar un sistema. De lo que voy a tomar ahorita de todo esto es que todos los polos que se encuentran aquí, o todas las frecuencias que yo utilice aquí, las puedo representar físicamente con un generador de funciones, ¿ok? Pues el generador de funciones siempre opera en en el eje de frecuencia nada más. Pero por ahí me puedo asomar a lo que sucede más adentro.
lo que sucede en toda la función de transferencia.